Bueno, bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ver la segunda parte de esta clase, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Estamos en la materia eh, mentalidad espiritual, desarrollando la mentalidad espiritual, entendiendo principalmente de que nuestro Señor es la vida que nos favorece, es la nueva vida que nosotros necesitamos. Y tenemos, por supuesto, la mente de Cristo. No es una mente parecida a la de Cristo, no es una mente que vamos a tratar de alcanzar con rasgos distintivos como Cristo, sino que es la mente de Cristo porque la mente de Cristo es Cristo mismo. Él es la noticia de esa nueva vida, de esa nueva manera de vivir y obviamente que tenemos que aprenderla, a vivirla, ¿no? Entonces, desarrollar una mentalidad espiritual es todo un desafío porque nosotros venimos de un estado caído, pecaminoso, corrupto, y obviamente que la clasificación de la mente del hombre caído es una mente corrompida, una mente natural, una mente carnal, vendida al pecado, atada a los deseos de Satanás. Entonces, de pronto nosotros somos llamados por el Evangelio, transformados por nuestro Señor Jesucristo en su nueva vida a través de la aplicación de esa regeneración que hace el Espíritu Santo, y nos permite a nosotros decir, bueno, estamos ahora viviendo una nueva vida. Y entonces empezamos a recibir información de la palabra, a conocer todo lo que la Biblia dice, pero hasta que yo empiezo a vivirlo, es cuando empezamos nosotros a notar que no es lo mismo conocer que vivir o que experimentar. Entonces esa mentalidad espiritual, esa vida en el espíritu que nos dice el apóstol Pablo, anda en el espíritu y no en los deseos de la carne, está muy fundamentada en lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 8. Y esta segunda parte, que quiero hablar acerca de la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que debemos desarrollar esta mentalidad espiritual, tiene muchas connotaciones teológicas acá en el capítulo 8 de Romanos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, perdón, capítulo 8, versículo 1, comienza diciendo ahora, ¿sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese ahora está enganchando, conectando el capítulo 7, obviamente, de que Pablo mismo decía, no entiendo por qué actúo como actúo, porque sigo haciendo cosas que yo no quiero hacerlas y las que tengo que hacer no las hago. Y eso traía una crisis claramente expresada en el capítulo 7. Entonces él veía que había aún la residencia de la ley del pecado en él, en la cual tenía una batalla muy fuerte con la nueva vida espiritual, ¿no? Pero con respecto a la parte negativa, que es la parte pecaminosa que queda aún en nosotros, en nuestra naturaleza, él añade esta tremenda expresión del capítulo 8 diciendo ahora. Ese ahora está diciendo el estado legal en el cual nosotros vivimos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, claramente podemos entender, de acuerdo a todo lo que venimos aprendiendo, que la mentalidad carnal nos lleva a vivir de una manera y la mentalidad espiritual nos lleva a vivir de otra manera. Ahora, todos nosotros, los hijos de Dios, todos los que hemos sido regenerados, estamos constantemente luchando entre cómo vivir, vivir en la carne o vivir en el espíritu. Lo acaba de decir Pablo, que él no entiende por qué hace lo que hace y lo que tiene que hacer no lo hace. Entonces, claramente nos lleva a nosotros a identificar un problema, un severo y serio problema que es la autosuficiencia o creer que nosotros solos podemos dominar la situación. Entonces, una de las cosas necesarias que tenemos que poder profundizar en esta nueva identidad que nos da comprender cuál es la mentalidad espiritual, la mente de Cristo activa en nosotros, es empezar a vivir de una manera diferente, creyendo, aceptando, conociendo
y obviamente disfrutando, porque como hemos enseñado, Dios quiere que disfrutemos de Él. El propósito que el Señor nos creó es que podamos eh, entrar en ese propósito de la redención que Él nos predestinó y nos llamó, y ese llamamiento santo trajo una regeneración en nuestras vidas, un nuevo nacimiento, y que nos justificó, y que todos sabemos que esa cadena de oro termina con lo más glorioso, que es la glorificación. Entonces no podemos negar de que el propósito de Dios es que Él nos creó para que seamos extremadamente felices con Él. Entonces, no hay algo que nos pueda manifestar más felicidad que tener a Cristo en nosotros, tener la mente de Cristo, que tener la vida de Cristo. No podemos nosotros concebir que hay algo que nos pueda causar más felicidad fuera de Cristo. Entonces, la realidad es que debemos aprender a tener una identidad que nos ayude a nosotros a creer y a estar convencidos de quiénes somos. Entonces, yo quiero llevarlo en el mismo capítulo 8 de Romanos, en esta segunda parte, a ver el versículo 15 al 17. Y es muy importante para hablar de nuestra identidad acá, porque dice el capítulo 8, 15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá hay dos aspectos importantes que quiero resaltar. El primero es que Pablo en este texto habla de dos espíritus, el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Si todos nosotros, si usted hermano o hermana ha nacido de nuevo, si usted ha sido regenerado, pues debe saber que la Escritura dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y Pablo dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, pero sí hemos recibido el espíritu de adopción para tener una actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de hijos. Ahora, es importante que nosotros, a través del texto, y especialmente el versículo 16, que es el que me enamoró perdidamente ese texto, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces lo enseñé? ¿Cuántas veces prediqué? ¿Cuántas veces lo leí? Pero tal vez no profundicé en realidad cuál era la principal eh, tarea o labor que el Espíritu Santo en este texto dice que hace. Y es muy importante. ¿Y por qué digo que a mí me enamoró este texto? Porque es justamente lo que me lleva a entender por qué yo soy un hijo de Dios y debo disfrutar de esa realidad. Porque nosotros, todos nosotros, tenemos que ver que el Espíritu, la principal labor, según este texto, del Espíritu Santo es quitarme el temor. Quitarme el temor. No han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que el Espíritu Santo, la principal tarea en este texto es quitarme el temor. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural, hermanos, es relacionarnos a Dios más como Dios que como Padre. Es relacionarnos a Dios como si fuera un esclavo. Es entender que Dios es Dios para mí, pero aún tengo una idea que es un poco distante conmigo. Y por ende, en esa tendencia natural que nosotros tenemos y que debemos cambiar, es que la obra del Espíritu Santo es quitarnos ese temor y llevarnos a vivir en una relación especial con nuestro Dios Padre Celestial. Porque, ¿cómo se relaciona un esclavo con su amo? Pues claramente con tensión,
con miedo a cometer errores, con miedo a cometer fracasos o tal vez hacerlo enojar o que me castigue. Entonces, inconscientemente nosotros vemos a Dios más como Dios que como papá. Más vemos a Dios como Dios, como jefe, como amo, que como padre. Y lo que está diciendo Pablo acá es que a pesar de que nosotros tenemos una tendencia caída, una mente que es muy propensa a vivir en la carne más que en el espíritu, al hacer cosas que no entiendo por qué las hago sabiendo que no tengo que hacerlas, pero lo que tengo que hacer no lo hago, pero entiendo que hay algo que dice legalmente que el que está en Cristo no hay ninguna condenación, pero yo debo aprender a vivir en el Espíritu. Inmediatamente Pablo, en todos esos versículos del capítulo 8, del versículo 4 hasta el 15, está mostrando lo que es andar en la carne y andar en el Espíritu. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión de que muchos creyentes no disfrutan de una relación con Dios Padre porque están todavía atados al espíritu de esclavitud y no han comprendido cuál es el espíritu de adopción. Por eso es que nosotros vemos que la labor que resalta acá el versículo 16, que el Espíritu Santo mismo, dice, el Espíritu mismo se encarga de dar testimonio, de convencernos, de hacernos sacar el temor, de llevarnos a una relación paternal, filial, de amor con nuestro Padre Celestial, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros disfrutemos de Él como nuestro Padre y que nosotros tengamos identidad de hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Porque, ¿cuál es el resultado de vivir como si fuera una relación de un esclavo con un Dios que es un amo, en la cual sí me merece mi total respeto, admiración y temor, pero tal vez es distante y lo siento distante, no lo siento como una relación cercana, como una experiencia vívida? Bueno, esa relación claramente es temor, muchas veces inseguridad o intentos desesperados por hacer cosas buenas para agradar a Dios o tal vez cubrir mi propia falta, mis propios errores. Entonces todo esto hace que la vida del cristiano sea un constante tensión y desgaste y frustraciones porque nosotros todavía seguimos haciendo cosas que no entendemos por qué lo hacemos. ¿Por qué seguimos haciendo lo malo cuando sabemos que no tenemos que hacer? Entonces, si nosotros vemos que no es la forma de relacionarnos con Dios, Pablo está diciendo, no han recibido el espíritu de esclavitud para sentir esa relación tensa, tirante, de miedo a ser castigado, de miedo a no agradar y tratar de justificar y tapar todo lo que hace y esforzarse mucho por agradar. Ese es el espíritu de esclavitud. Ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual ese espíritu de adopción podemos clamar Abba. Y esa palabra Abba es profundísima, hermanos. Es la palabra que traduce la relación más íntima de un padre con un hijo y un hijo con un padre. Algunos malinterpretan la confianza que expresa la palabra Abba o la intención de mostrar intimidad. Y tal vez yo respeto lo que algunos hacen de, por ejemplo, en sus oraciones, decirle papito, papito querido, papucho. Yo en lo personal no lo hago. Yo prefiero aún conservar en mí, entendiendo la relación de intimidad, de decirle mi Padre Celestial o mi Padre. Pero si hay alguien que lo hace, yo no lo juzgo ni lo critico, pero probablemente el uso de la palabra no significa mucho, sino la experiencia y la vivencia de una relación genuina. Porque que yo reemplace decir padre a decir papu, o decir papucho, o decir papi, no me hace más cercano. Tal vez corre el riesgo de caer más bien en la irreverencia. Creo que es muy importante entender que el Espíritu mismo hace una obra magistral
hace una obra extraordinaria de convencerme a mí de que yo también soy hijo de Dios como lo es Jesucristo. También soy un hijo de Dios porque inmediatamente hace en el versículo 17 una comparación, que si somos hijos, también somos herederos, y dice coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ver que el Espíritu Santo dice, ¿ven a Jesús que es el Hijo de Dios? Bueno, así también ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que tener una relación fraternal, una relación más íntima, una relación de amor, una relación de confianza en la cual ustedes pueden desarrollar una identidad claramente con esa mente de Cristo, con la mentalidad espiritual de no acercarse a Dios con miedo, como un esclavo se acerca a su amo para agradarle. Eres su hijo, tú eres su hijo. Y sabes, no hace falta hacer nada para agradarle, eres su hijo. Mis hijos hacen cosas que hacen cosas como hijos y yo no les pido que hagan algo para agradarme, sino yo me agrado porque son mis hijos. Y es la realidad. Por eso es que nos debemos preguntar cómo hace el Espíritu Santo para convencerme o mostrarme que soy hijo de Dios. Porque dice que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no lo hace ocultando nuestras fallas, nuestros pecados, tapando el hecho de que nosotros somos aún pecadores, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo lo que hace es mostrarnos tal cual somos, tal cual lo que hemos hecho, no para dejarnos allí tirado mirando compulsivamente nuestras terribles faltas, lo que somos, sino que lo que el Espíritu Santo me muestra es el hecho de que para que pueda haber el nivel de amor y de aceptación incondicional que ese a quien es mi Padre me ama, me ve como su hijo, es que yo tengo el hecho de saber que aunque soy pecador, que aunque soy una persona débil, que caigo en pecado, pues Dios, que es mi Padre, me ama y me acepta incondicionalmente. Y por eso es que una de las cosas más maravillosas que podemos nosotros glorificar es el Evangelio. Es la mejor noticia que puede haber venido a este mundo. Porque el Espíritu Santo me recuerda el Evangelio. El Espíritu Santo. Hace poco les enseñé en cuanto a Juan 15:5 que Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Pero en el capítulo 16 dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces decimos, ¿cómo es esto? Si yo no puedo hacer nada separado de él, después él dice que me conviene que él se vaya. ¿Cómo es esta relación? ¿Qué quiere decir el Señor? No hay contradicción, sino que es el proceso de aplicación de esa redención en la cual el Espíritu Santo comienza a llevarme a mí a entender, a comprender por la palabra cuál es mi verdadera identidad. Yo soy un hijo de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo me recuerda el Evangelio, me hace apreciar la obra perfecta del Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, me permite ver el alcance de mi justificación, me permite ver la legalidad de esa ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de ese capítulo 8 que está terminando cuando dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, el Espíritu Santo me hace ver todo el Evangelio como argumento de mi identidad. Por eso es que el Espíritu Santo no te convence de que eres malo y que tienes que ser bueno. No es eso. Ahora tienes que ser bueno. No, no. Sabe que nosotros necesitamos la glorificación para una transformación total, radical y eterna.
El Espíritu Santo no hace eso, sino que el Espíritu Santo nos está llevando a ver otra cosa, porque si yo estoy diciendo, hermano, usted antes era un malo pecador, ahora usted tiene que ser bueno, yo lo que estoy haciendo es otra vez el espíritu de esclavitud. ¿Por qué me estoy metiendo otra vez en el temor, en el miedo de que entonces tengo que cambiar y hacer esto? Hermanos, debemos entender que el Espíritu Santo no te convence que eres malo y que tienes que ser bueno, sino que el Espíritu Santo te convence de que no puedes ser bueno, pero a pesar de eso, eres aceptado, amado y tratado como hijo. Por eso es que podemos decir Abba Padre, porque ese es el espíritu de adopción. Sino, ¿quién quedaría firme? Yo he pecado hoy, como vos has pecado, hermano. Todos hemos pecado. Pero el Espíritu Santo sabe y me da ese testimonio de apropiarme de esta herencia. Porque dice, debes entender que eres hijo de Dios. Por lo tanto, eres también heredero. Debes apropiarte de esa herencia genuina. Debes apreciar esos resultados de la justificación a tu favor. Debes disfrutar de la incondicionalidad de nuestro Dios Padre con que nos ama. ¿Sabe lo que es algo incondicional? Todo lo contrario a algo condicional. Condicional es debes hacer algo para tener algo. Incondicionales, no necesitas hacer nada para tener lo que por gracia te ha sido dado. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Por eso es que nosotros, como hijos, debemos aprender a vivir como tal. Una cita de Tim Keller explicando esto dice, el Evangelio, si se cree de verdad, nos ayuda a salir de esa situación extrema necesidad tan natural del corazón humano. Tenemos necesidad de ser continuamente respetados, ser aceptados y que tengan buena opinión de nosotros. Necesitamos controlar nuestras vidas sin confiársela a nadie más. Necesitamos ejercer poder sobre otros, aumentando nuestra autoestima. Pero ¿qué debemos entender nosotros? Que esos son meros conceptos que nos abruman cada vez más y más, sin entender que el Espíritu Santo no requiere eso de nosotros. Dice Tim Keller que por medio del Evangelio nosotros podemos fundamentar nuestra identidad no en lo que nosotros hemos alcanzado, sino en lo que Cristo alcanzó a favor de nosotros. Y cuando el Evangelio traído a nuestros corazones, como dice Efesios capítulo 3, del 16 al 19, nos lleva a nosotros a consumir la necesidad nacida del pecado que destruye el motor interior que genera una conducta pecaminosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio destruye el orgullo. El Evangelio destruye el miedo. El Evangelio destruye totalmente ese orgullo que nos lleva a estar totalmente nosotros intentando hacer algo para agradar. Cuando el Evangelio hace es simplemente mirar a Cristo, porque el Padre sus ojos los puso en él. Por eso, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo ilumina nuestros ojos, nosotros podemos ver claramente el Evangelio. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos aprender a cultivar nuestra identidad no por la opinión de la gente. ¿Se acuerda cuando vimos el miércoles pasado de por qué hay tantas personas que se arriesgan la vida por sacarse una selfie? Que caminan los rascacielos, que se mete en todo deporte extremo, cosas así, por querer mostrar simplemente en las redes sociales, en un mundo virtual, opiniones de que gente de que ni siquiera conocemos, de que nos están poniendo un like, que nos gusta, la opinión de los demás. Cuando hay alguien que dice, qué bien, qué buena persona que eres, qué bien que estás haciendo las cosas, cómo me gusta lo que haces, admiro lo que haces, entonces nosotros empezamos a ver a esa persona con agrado, pero no más falta que esa persona en algún momento diga algo, una crítica constructiva o algo que no nos gustó, inmediatamente lo pasamos en la lista de los indeseados.
¿Se acuerdan el rey Saúl cuando volvía de la guerra después de que David había matado a Goliat? Era toda una fiesta. Ese muchacho acababa de salvar la vida al rey y a todo el pueblo, y de pronto escuchó a las mujeres que salían cantando y diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Solamente fue necesaria la opinión de la gente, la opinión del entorno de él, para que se trastorne en locura de celos, porque habían puesto en valor el valor o en tela de juicio su valor, cómo se valora. Pues nosotros valemos por el amor que Cristo demostró en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. La enorme propensión de buscar el reconocimiento, la admiración, el aplauso, la popularidad, el renombre, eso es lo que nos ha atrapado por nuestra naturaleza permanentemente, el querer ser aprobado, y por eso es que cuando nos encontramos con una descalificación, inmediatamente comenzamos a sentir que nuestra vida no vale nada. Qué error es fundamentar nuestra identidad y el valor que nosotros tenemos por la opinión de las personas. Porque nosotros mismos somos culpables, nosotros mismos permitimos que sean las personas las que determinen el valor que nosotros tenemos. Somos nosotros que permitimos que las personas juzguen y evalúen y que digan quiénes somos nosotros a la luz de sus opiniones. Porque pensamos que somos buenos y otros piensan que soy bueno. Pensamos que somos inteligentes y otros consideran que soy inteligente o no. Pensamos que somos más espirituales y hay hermanos de otras iglesias o tal vez predicadores o personas que yo admiro que me dicen que yo soy una persona espiritual. Pues hermanos, nosotros no valemos por lo que los demás dicen. Nuestra identidad no está forjada por lo que los demás opinan de mí. De esa forma nosotros estamos vendiendo todo el tiempo nuestra identidad al mundo. El valor, quiénes somos. Es como que empezamos a buscar como una adicción algo que nos haga mantenernos permanentemente con esa necesidad de controlar nuestra imagen, nuestra autoestima, nuestro valor por medio de la opinión de los demás. Por eso nuestros amigos y enemigos no pueden decidir quiénes somos nosotros. Absolutamente. No pueden decidir quiénes somos nosotros. Nosotros debemos entender que no somos juguetes de un sistema, que nuestras vidas no son el timón que va a virar a donde la opinión pública quiera. ¿Cuántos cristianos que están frustrados porque esperan la opinión de los demás? Lo que debemos aprender nosotros es a tener la opinión que realmente vale, la única opinión que realmente valora. Si creemos con firmeza en el amor incondicional que Dios nos tiene a nosotros, como he leído, que aún siendo pecadores Dios muestra su amor para con nosotros, si nosotros podemos entender y creemos en ese amor incondicional, ya no necesitaremos de estar siempre buscando la aprobación de nadie. No necesitaremos estar buscando el aplauso de nadie. No necesitaremos nosotros estar corriendo detrás de los argumentos que nos hagan sentir dentro de un círculo de personas que nos hacen sentir aceptados. El verdadero pecado es negar el amor que Dios tiene hacia mí. El verdadero pecado es ignorar el valor que Dios dice que yo tengo, porque se pagó un alto precio por mi vida. Le quiero citar un ejemplo tocando 1 Corintios 4, 3 y 4, pero yo voy a leer de la versión parafraseada Dios habla hoy. 1 Corintios 4, 3 y 4. El apóstol Pablo está haciendo su defensa, su argumento. Yo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice: en cuanto a mí respecta,
muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Pablo está defendiendo su ministerio y él dice esto: en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Más abajo dice, pues el que me juzga es el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está haciendo una afirmación asombrosa, como una enseñanza para nosotros que queremos vivir la mentalidad espiritual, la mente de Cristo, que es madurez espiritual. Pablo nos está dando una asombrosa afirmación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la opinión de los corintios tengan de él no le preocupa. Wow, es fuerte, ¿no? Pero él está diciendo, no me preocupa. La opinión que el resto del mundo tenga de él tampoco le preocupa. De hecho, ni siquiera él cae en la trampa de evaluarse a sí mismo. Ni siquiera él se pone como juez, ni yo mismo me juzgo. ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Soy espiritual? ¿No hago las cosas bien? ¿Estoy agradando a Dios? ¿No estoy agradando a Dios? Yo no me juzgo, dice Pablo. La única opinión que él dice que le interesa es la de Jesucristo. ¿Cuál es la opinión que vale más? ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo lo juzga Dios a él? ¿Qué es lo que dice la Escritura de alguien que por la fe se acercó a Dios? Por eso es que nosotros nos maravillamos en el Evangelio, porque, saben, hermanos, en el cristianismo realmente podemos ver que solamente en el Evangelio de Jesucristo, primero recibe el veredicto antes que el desempeño. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Esa no es la opinión de Dios a través de la palabra. Lo que Dios dice es que los que están en Cristo ya no hay condenación. Por eso es que nos maravillamos por esto, que en el cristianismo, el momento en que creemos, Dios imputa el desempeño perfecto de su Hijo Jesucristo a nosotros como si fuera nuestro. Justificación se llama eso. Y nos adopta en su familia. Adopción se llama eso. Y nos hace a nosotros verdaderamente personas felices porque nos recuerda el Espíritu Santo que Él es mi Padre, Él es mi papá, Él es tu papá, el Padre Celestial, el Padre que te ama. Y que Dios dice en las Escrituras que si Cristo dijo, tú eres mi hijo amado, Dios dijo de su Hijo Jesucristo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, pues nosotros como hijos legalmente adoptados en la familia de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio y nos convence que yo también puedo decir, también soy un hijo amado de mi Dios Padre, y Dios se complace no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo, pero no hay separación de eso. Soy acepto en el amado. Verás, el veredicto está dicho. Y ahora nosotros debemos ver que ese veredicto está dado como la identidad que nosotros tenemos que tener. En Cristo nosotros podemos, como Pablo dijo en Corinto, tolerar la crítica que pueda venir, tolerar toda crítica sin que nos destroce. ¿Saben por qué la murmuración, el chisme, las críticas destrozan a muchos cristianos? Porque tocan su imagen y ponen en juego el valor que ellos mismos edificaron. Pero mis hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús, qué lindo sería poder decir, como dijo Pablo, muy poco en lo que a mí respecta me va a preocupar lo que opinen de mí. Ni los corintios, ni la gente del mundo, ni siquiera mi propia justicia. Mi identidad está claramente fundamentada en lo que Dios dice quién soy yo.
Mi identidad está en Cristo Jesús. En Él podemos nosotros tolerar las críticas, las difamaciones, o no ve a Jesucristo como Él superó cada una de esas críticas, cada una de esas murmuraciones, hasta decía que Él era hijo de Belcebú. Mis hermanos, Jesús sabía la opinión del Padre. Él les dijo, ¿qué opina la gente de mí? Después les dijo a sus discípulos, ¿ustedes qué dicen que soy yo? ¿Por qué Jesús decía eso? Porque él quería saber qué es lo que los demás estaban diciendo. Pero él ya venía con la voz audible del Padre en Jordán, escuchando desde el cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La opinión que vale es justamente la de Dios. En Él nosotros podemos aceptar el rechazo del mundo entero, mis hermanos. Seguramente no encontraremos cabida en este mundo porque no somos del mundo aunque estamos en el mundo, pero nuestra identidad en Cristo nos permitirá a nosotros poder soportar, aceptar el rechazo de este mundo. Claramente. Gracias a Él podemos nosotros dejar de evaluarnos constantemente y ver si llegamos al estándar que el mundo, que muchas veces la misma iglesia, o que nuestros padres, o que tal vez nuestros compañeros de trabajo, o nosotros mismos, o hasta supuestamente Dios nos exige a nosotros que tengamos que tener una identidad, una imagen de personas buenas. Dios no nos manda a ser buenos, Dios nos manda a ser obedientes a su evangelio y a entender, mis hermanos, que el que tomó la identidad que agradó al Padre y satisfizo al Padre fue Jesucristo y nosotros en Él podemos forjar nuestra identidad por Él, por Jesucristo. ¿Saben cuántas veces nosotros tenemos que llevarnos constantemente para alcanzar el estándar, el nivel que se nos exige permanentemente? Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que vivir así, tenés que portarte así. Hermanos, hemos aprendido que separado de Cristo nada podemos hacer porque el que está unido a Él lleva mucho fruto. Y fruto hemos dicho que son las acciones humanas hechas por Cristo en perfección. Con el nivel de amor, con el nivel de pureza, con el nivel de consagración, con el nivel de exaltación y con el único y claro objetivo de glorificar al Padre como si fuera que Él mismo lo ha hecho. Saben que Cristo vivió por nosotros, Él vivió una vida que nosotros no pudimos vivir. Él hizo todas las obras, cada una de las obras, cada acto, cada palabra que Él hizo, que dijo, cada actitud, cada movimiento. Él estaba viviendo tu vida, Él estaba viviendo mi vida, Él estaba viviendo para imputarnos a nosotros una vida perfecta, mis hermanos. Entonces, ¿qué estándar más grande que Cristo podemos nosotros vernos obligados a ser exigidos a cumplirlo? Eso es espíritu de esclavitud. Debido a que Jesucristo fue a juicio en nuestro lugar, que Él pagó penalmente en la cruz por nuestros pecados, que Él triunfó al resucitar de la muerte y la justicia que Él logró delante del Padre, satisfizo al Padre, ahora esa justicia fue puesta en nosotros. Ahora nosotros podemos salir del banco no solo con nuestra deuda pagada, sino con nuestras cajas llenas, ¿no? Podemos empezar a ver, hermanos, que en verdad todo ha sido sobreabundante en Cristo Jesús. Por eso, la respuesta que nosotros podemos ver a todos esos juicios diarios que nosotros mismos estamos sometiéndonos, tal vez el apóstol Pablo nos estaba dando la enseñanza de cómo debemos vivir con esa mentalidad espiritual. El Señor es el que me juzga, dijo él. El Señor es el que me juzga. Y en el mismo capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué madurez! ¡Qué entereza! ¿Y cuánto nos falta a nosotros aprender? La clave para llegar a ser una persona que tiene una identidad cristocéntrica no es pensar mal de nosotros, sino poder ver nuestra debilidad y su grandeza. Poder ver que la clave es ver
cuán pocos somos nosotros, pero cuán grande es Cristo en mí, y poder entender que en Él yo estoy completo, como dice la palabra. Así que, ¿qué es lo que produce en mí entender esta realidad? Es un cambio de enfoque, un cambio de identidad. Yo no puedo salir mañana a la calle buscando la aprobación de la gente, sabiendo lo que Dios ya dice de mí, y Dios a mí ya me ve aprobado. Dios a mí ya me ve pleno. Dios, mi Padre Celestial, está satisfecho conmigo porque Cristo satisfizo su demanda en mí. Por eso es que el cambio de identidad, la libertad real, el vivir libres, se produce cuando la opinión de Dios es más importante que la opinión de todo el mundo. Ahora, si tú no vas a la Biblia a ver qué dice Dios de los hijos de Dios, si tú no vas a ver la legalidad de qué opina Dios acerca de los justificados, de los redimidos, de la herencia que tenemos, los efectos de la justificación, nunca vamos a entender esto. Esto es como estar sentado en la puerta del banco mendigando cuando adentro tengo una cuenta llena de miles y millones de pesos. Tu identidad es el resultado, hermanos, de afanarte por conquistar la opinión de la gente, o es la consecuencia de deleitarte en lo que Dios dice acerca de ti por causa de Cristo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes? Al mismo Jesús, un día todo el pueblo de Jerusalén decía: ¡Hosana! ¡Hosana al Rey! ¡Hosana a las alturas! Una semana después, todos esos estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. ¿De quién buscan la opinión? ¿Cómo vas a forjar tu identidad en lo que opine la gente si un día te aplauden y otro día te van a pedir que te crucifiquen? El único que no cambia, el inmutable Dios, que su consejo es por los siglos de los siglos, el que ha decretado que tú eres un hijo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida, es aquel que no va a cambiar. Y cuando Él dijo que con amor eterno te ha amado, pues ese amor, por más que seas débil y pecador, no cambia. No deja de ser un amor expresado para ti, hermano querido. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos aprender que cuando estamos en esta nueva identidad, lo primero es entender esto, que si mi identidad es el resultado de conquistar con mi propio esfuerzo la opinión de la gente, eso se llama espíritu de esclavitud. Eso te deja vacío y te hace adicto a que necesites cuántas veces que la gente todo el tiempo te esté diciendo un like, me gusta tu comentario, me gusta tu foto, me gusta tu posteo, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Te vuelves adicto a eso. Te vuelves adicto a eso. No puedes dejar de exhibirte, no puedes dejar de mostrarte. Ya tu vida se ha transformado en un mundo virtual abierto para cualquier persona, porque esa es una realidad en la cual muchos, sin darse cuenta, se han entregado. Pero si tú entiendes cuál es la valoración de tu vida, entenderás por qué Jesús decía esto. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia, vuestros actos de justicia. ¿Se acuerdan? Limosna, oración, ayuno, actos espirituales. Tengan cuidado de hacer cosas para ser visto por los hombres. Tengan cuidado. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Noten ustedes que dice: el Padre está en los cielos y la recompensa es de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 4 dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Según la palabra, ¿dónde está el Padre? En los cielos.
¿Quién es el que recompensa? El Padre. Y el versículo 4 dice, tu Padre que ve en lo secreto. Lo secreto no está en el mundo, lo secreto está en los cielos, donde viene tu recompensa, donde el Padre lo ve. Por eso es que tú tienes que ver que si tu valor o tu identidad es el resultado de haber alcanzado, conquistado la opinión favorable de la gente, pues estás en el espíritu de esclavitud. Estás adicto y vacío, porque necesitas permanentemente eso. Pero si tu identidad está en la opinión que Dios tiene de ti por causa de Cristo, entonces se transforma tu identidad en una persona segura, que no importa lo que los demás digan de ti, no importa cuánto te valoren por si tienes o no tienes, si haces o no haces, sino que tú ves a Cristo y te ves completo en Él, que su herencia es tuya, que su santidad es tuya, que sus obras perfectas son tuyas, que eh, la forma de agradar al Padre es tuya, la forma de adorar al Padre perfecta es tuya. Pues mis hermanos, no tendríamos recompensa de nuestro Padre si nosotros buscáramos agradar a los hombres y no a Dios. Si quiero obtener recompensa del Padre, tengo que vivir de acuerdo a las verdades que Él ha estado llamando a que viva. ¿Cómo? Como hijo, como un espíritu de adopción, con esa relación en la cual yo puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque mi recompensa viene de mi Padre. El Padre ama y disciplina. El Padre recompensa las buenas acciones. Pero es una relación de familia. Es una relación de familia, de padre con su hijo, de amor, no de castigo, no de temor, no de esclavitud, no de esconderme, sino de entender que verdaderamente es lo que el Señor me está diciendo, cómo yo debo vivir. Por eso, ¿quieres saber cuál es? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Qué es esa recompensa? Bueno, es algo maravilloso, es algo para nosotros increíble, porque la recompensa que habla Jesús es tener en tu corazón esa libertad, no esa esclavitud, de agradar a Dios por el amor que Él te tiene, y no en la esclavitud de agradar a Dios como un amo que solamente me exige que haga cosas, sino que en verdad yo pueda encontrar la satisfacción y la llenura de lo que significa mi Padre me ve y mi Padre me recompensa. Mi Padre se deleita. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Y aunque cometen errores, aunque toman malas decisiones, a veces cosas muy preciosas que me hacen sentir orgulloso, y hay otras situaciones que muy probablemente me entristecen, mi amor por ellos no cambia. Absolutamente no cambia. Los he visto crecer, los he visto madurar. Probablemente me toque el tiempo de verlos partir, a formar sus hogares, a emprender sus vidas. Y tal vez la adultez, la ancianidad llega a mi vida y las cosas sean diferentes, pero mi amor jamás va a cambiar por ello. Y si yo soy un padre malo y sé dar cosas buenas a mis hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama? Por eso, mis hermanos, lo que nosotros podemos ver es que Dios nos dice, no hagas cosas por ser visto por los demás, para alcanzar una buena opinión, para tener una buena opinión de la gente,
para que tú te sientas tranquilo, te sientas pleno, satisfecho de que tu vida tiene sentido. Lo que vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para que el Padre simplemente sea glorificado. Aunque sea poco, aunque sea como un grano de mostaza, aunque sea una semilla de mostaza. El reino de los cielos es así, comienza con algo pequeño. Y saben, hermanos, y aunque yo no pueda incluso alcanzar lo que tal vez yo quería lograrlo, quiero que nunca te olvides que tú ya eres acepto, porque el veredicto ya está dado en Cristo Jesús, que ya eres acepto en el amado, que ya Dios me mira como un hijo que ama, que Dios me ama, que mi Padre me ama y que se deleita en llamarme Padre de multitudes y que Cristo no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. ¿Cómo debemos aprender a vivir una vida más simple y no tan enredada que a veces la religión de los fariseos nos han impuesto a vivir y a descuidarnos que mi Padre es el regalo más lindo que puedo tener, el amor con que Él me ama? Por eso es que mi peor pesadilla debe ser vivir intentando yo tener valor por mí mismo separado de Cristo. Nadie, absolutamente nadie puede lograr hacer lo que el Señor dijo que Él hizo por mí. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo que creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por eso dije la otra vez, ¿qué es la felicidad? Pues tener a Cristo. ¿O habrá algo más fuera de Cristo? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No concibo la felicidad fuera de Cristo. Para concluir, quiero ir dando un pequeño cierre como un resumen de esta parte, porque todos estamos intentando justificar nuestro valor por lo que hacemos. Generamos muchas veces nosotros expectativas de nuestra identidad en una función de lo que somos. Por eso es que queremos estudiar y tener títulos y sobresalir. De lo que hacemos, por eso es que muchas veces queremos destacarnos con talentos para ser agradables. O de lo que tenemos. Por eso es que muchas veces te ves comprando y gastando cosas y adquiriendo cosas para que te den valor. Buscamos desesperadamente por naturaleza ser afirmados y valorados por la opinión de otros para sentirme valioso. Y mucho más por alguien que yo admiro, por las personas que admiro. Si esas personas hablan bien de mí, yo me siento pleno, pero si hay alguien que a mí no me importa, habla mal de mí, no me importa. Pero ¿cuántas veces nos vemos desesperadamente buscando la afirmación de los demás? Por eso el resultado de esta búsqueda, una búsqueda infructuosa de querer buscar nuestro valor por nosotros mismos, terminamos siendo adictos a la creación, porque no buscamos satisfacernos en Dios, que es el creador, buscamos en la creación, y la creación no ha sido creada para satisfacernos solamente lo que Dios puede dar. Y cuando nosotros buscamos en la creación satisfacernos, como no ha sido creado para darnos lo que Dios nos tiene que dar en satisfacción, nos hacemos adictos. Buscamos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y lo que pensamos que va a ser un beneficio termina siendo una esclavitud. Por eso es que muchos se vuelven esclavos de la opinión de otros y terminan cultivando una vida vacía en sus corazones. La nada misma, porque nada alcanza, nada los satisface, nada los contenta.
Por más que lo tengan todo, nunca van a sentirse plenos. ¿Por qué? Porque no es la fuente de agua viva que ha buscado, sino sus propias cisternas rotas. Todos nosotros necesitamos aprender a algo que si quiero tener una identidad verdaderamente en Cristo, la mentalidad espiritual desarrollada, pues debo volver a asombrarme del Evangelio. Debo volver a asombrarme de la gloria de la cruz. Debo otra vez deleitarme en el primer amor que yo tengo en Cristo Jesús, que eso lo hemos obtenido a través de la justificación en Cristo. Nuestra identidad debe estar fundamentada, amados hermanos, en el Evangelio, porque cada vez que yo veo el Evangelio recuerdo dos cosas: que soy un terrible pecador y que tengo un gran y un poderoso Salvador. Cada vez que el Evangelio me recuerda quién soy, también me hace ver quién es Cristo. Y el Espíritu Santo quiere eliminar de mí todo temor para relacionarme a mi Padre como si fuera un esclavo, sino que Él quiere que yo disfrute, en verdad que disfrute de ese sacrificio que Cristo hizo para reconciliarme con Él para siempre, con mi Padre, y pueda relacionarme con Él como un hijo amado. Esa figura del Padre que vio a su hijo pródigo volver de lejos y salir corriendo y arrojarse sobre su cuello y besarlo y abrazarlo y no dejarle que él dé su discurso de arrepentimiento, sino que él mismo mandó a celebrar una fiesta y lo vistió nuevamente y le puso el anillo de la confianza y pudo poner sandalias nuevas en sus pies y cambiarle esas ropas sucias y poner los vestidos Por eso el que hace para tiempo volver a entrar a casa. Verdaderamente es una bendición. Por eso es que nuestra identidad debe estar fundada en el Evangelio, que el Espíritu Santo pueda eliminar de mí todo lo que hace referencia a vivir una vida separado de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios, y si soy hijo de Dios y estoy en Cristo Jesús, pues hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La clave para llegar a formar esta identidad en Cristo es identidad cristocéntrica, Cristo el Señor de mi vida. No es pasar todo el tiempo acusándome ni culpándome o pensar mal de nosotros mismos, sintiendo culpa, sintiendo un peso por mi pecado, por mi desgracia, sino que entender que a pesar de que yo soy así, a pesar de que somos así, poder contemplar el amor incondicional con que me ama Dios, mi Padre Celestial, y poder ver que yo soy acepto en Cristo Jesús como un hijo más, porque hemos recibido el espíritu de adopción. Ese es el resultado de vivir con esta vida de identidad en Cristo. Somos libres de nuestras adicciones. Ya no depende, no me interesa si a Pablo qué opine el mundo. No me importa la opinión de los demás. Somos libres. Somos libres. ¿Qué importa lo que digan los demás? Ya somos libres de esas adicciones de lo creado. Yo no necesito de las cosas para ver quién soy yo. Podemos nosotros disfrutar de la creación que Dios nos ha dado, pero no ser adicto a la creación, sino que en verdad nosotros somos libres de la opinión de los demás. Somos libres del juicio de los demás. Podemos nosotros disfrutar claramente de la opinión legal, poderosa y suficiente que Dios tiene para cada uno de los que por la fe nos hemos arrimado en arrepentimiento a la cruz del Calvario. Y nuestro corazón experimenta contentamiento porque Cristo es suficiente, mis hermanos. Él, Él es el que nos da valor y no lo que nosotros somos o tenemos. El valor de nuestra identidad es lo que Dios dice de mí. Y la palabra tiene cantidad, pero cantidad de texto, que les invito a ustedes que tomen esa tarea de escribir en un cuaderno todo lo que Dios dice acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pacientemente esperé y Él
se inclinó a mí. El Rey, el Todopoderoso, el único Dios soberano, Él se arrimó, se inclinó a mí para oír mi clamor. ¿Cómo cree que yo puedo cumplir el texto que dice, preguntadme y yo les responderé? ¿Cómo podemos buscar de Él acercamiento si yo todavía no entiendo que soy un hijo amado y puedo tener esa confianza de sentirme bajo el espíritu de adopción en la cual clamamos, Abba Padre? Vamos a orar. Padre Santo, qué maravillosa es tu palabra, qué profunda es tu palabra, cuánta verdad hay en ella. Tú eres la verdad, tú eres la expresión de la perfección, amado Jesucristo. Gracias por ser nuestra vida, gracias por vivir nuestra vida, gracias por darnos tu vida, porque a través de esta realidad nosotros somos adoptados en la familia de Dios, nuestro Padre Celestial. Aún no entendemos muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque la función, una de las tantas, pero en este texto la función del Espíritu Santo es quitarnos ese temor que nos separa, porque no estamos en espíritu de esclavitud para volver a estar bajo temor, sino que estamos y hemos recibido el espíritu de adopción, la cual el Padre nos aprieta junto a su pecho. No hay nada más hermoso, qué figura hermosa, Señor, apretados a tu pecho, como un hijo que es, como dice el Salmo, duerme y descansa en paz como un hijo recién destetado de su madre. Gracias, Señor, por darnos esa paz y esa identidad en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir con esta mentalidad espiritual que ya la tenemos, pero entendiendo realmente quiénes somos y cómo debemos vivir. La gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.